quedan 2 años todavía y recién Álvaro lo planteaba, hay cosas por hacer. Sin embargo, ya vemos en Prensa Libre una encuesta ya que como que da, no el banderazo porque legalmente no está permitido hablar de campañas políticas, pero ya se empieza a perfilar quiénes serían los candidatos, preferencia de votos. Ayer Valdizón salía proponiendo una mesa de diálogo y unirse al trabajo del gobierno para lograr conciliación y bueno, avanzar en algunos temas pendientes. Sin embargo, va a ser un año complejo en materia electoral, en materia de relación con el Congreso de la República para el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son esos temas pendientes y qué deberían, desde el criterio de ustedes, desde los ángulos en los que trabajan, debería hacer el Ejecutivo para poder avanzar y mostrar cifras más concretas y tratar de revertir la percepción de la ciudadanía? Porque como vemos, más allá de estos indicadores y de estos datos que se dan, la percepción del ciudadano sigue siendo la misma en materia de seguridad y de economía. Sí, a mí me parece que debería de tener una prioridad, y una prioridad que tiene amplio impacto es el tema de la educación. Si hacemos inversión en educación, se puede pensar en nuevos empleos, se puede pensar en mejores condiciones en el mediano y en el largo plazo de la población. Debería de darse inversión de tal manera de que el 70% o más de cobertura privada de la educación de nivel medio debería disminuir a un 50% como una meta antes de que termine en el gobierno. En segundo lugar, a mí me parece que efectivamente corremos el riesgo por el tema electoral. Sin embargo, ese es también un sentido de oportunidad, porque las posibilidades de negociar en el Congreso de la República aumentan. Es decir, efectivamente se pone duro, pero las condiciones aumentan y un gobierno puede conducirse en mejores condiciones. En segundo lugar, obviamente, todo el tema de la seguridad. Ahí, teniendo los presupuestos iguales, me parece que el gobierno ganó con el mismo presupuesto. Es decir, en realidad aquí hay una ganancia y eso lo tiene que ver en términos de oportunidad, tiene los préstamos, es decir, las condiciones existen como para establecer prioridades. Tenemos el crecimiento económico, ahora me parece que deberíamos de darle mayor prioridad a todo el tema social. Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la industria, ¿qué reclama o qué pide o qué cree este sector que debería hacer el gobierno en estos próximos 2 años? Bueno, en primer lugar el tema de seguridad. Si no garantizamos seguridad y certeza jurídica, o sea, seguridad física y certeza jurídica, difícilmente seremos capaces de atraer más inversiones del exterior o incluso propiciar las inversiones locales. Por lo tanto, es fundamental que ese esfuerzo se siga dando. Tanto este aumento de policías como el mejor manejo del tema judicial debe darse. El gobierno debe priorizar ese tema. Y a partir de ahí, facilitar una serie de cosas en el ámbito económico. O sea, debemos ser ágiles, debemos ser modernos, debemos ser eficientes, debemos garantizar que se dan las condiciones y luego el sector empresarial actuará. Una vez que se vean las condiciones, todos tratan de aprovechar las oportunidades para ese crecimiento. El país efectivamente necesita mejorar la inversión que hace en su ciudadanía. El tema de educación, como dice Álvaro, es fundamental, el tema de salud es fundamental. Deben atenderse adecuadamente, la mejora en el descenso de la corrupción gubernamental debe darse para poder tener más recursos para atender eso, y la población lo debe percibir una vez que se dé, lo hará. Carlos. Bueno, yo creo que dentro de la dinámica sociopolítica sí es necesaria mejorar la relación ejecutivo-legislativo. Y esto porque tiene impacto en las acciones que se están desarrollando. Y en este sentido sí creo que un elemento que deben de dejar fuera de la mesa todos los actores políticos es el elemento electoral. En este momento, este es uno de las circunstancias y las situaciones que está afectando directamente el desempeño de los actores en sus funciones. Entonces, sí creo que es importante hacerlo ver, porque esto necesita evidentemente una reforma del sistema político. Es un conjunto que no vamos a lograr en este año ni en estos próximos 2 años, pero sí es necesario hacer ver la responsabilidad que se tiene y la voluntad para dejar fuera de la mesa ese elemento político. La lección que le están dando a la ciudadanía es que no respetan el Estado de Derecho, y ahí hay un mensaje que quiebra la concepción de la sociedad en términos del Ejecutivo y de los demás poderes. En general me parece que como reto también hay, y esto lo agrego a la pregunta anterior, es que en términos de política exterior tiene que darle seguimiento a la declaración que se hizo como Estado desde el inicio del tema de los nuevos mecanismos del combate a la droga. Eso se quedó. Hicimos una bonita declaración como Estado, pero luego no hay seguimiento. Entonces, como reto también en términos de diálogo, porque hay que dialogar hacia adentro, porque el narcotráfico también se está comiendo al Estado guatemalteco.
Fernando, este tema de las relaciones que son tan importantes para gobernar un país? Bueno, en nuestro caso particular tenemos la obligación de trabajar con el gobierno que esté de turno, o sea, es parte fundamental la relación que haya con el gobierno y trataremos de dar el apoyo en la búsqueda del desarrollo al gobierno que esté, y ahora está y con trabajamos. Por supuesto, hay más allá de esa buena relación, que creemos que la hay, temas en los que no estamos de acuerdo, donde sentimos que no se ha actuado adecuadamente. La conflictividad es un tema crítico de país que todavía no tiene solución. Hay una serie de conflictos pendientes en numerosos lugares de Guatemala. Por ejemplo, el caso de las hidroeléctricas que menciona Álvaro es un caso fundamental. Son absolutamente necesarias para el desarrollo, son absolutamente necesarias para algo transversal como es la electricidad, que es fundamental. Tenemos costos altísimos en ese rubro. Necesitamos bajarlos para ser competitivos en muchísimas industrias. Y además es una oportunidad para que la población tenga energía y la tenga más barata. Claro. Así que creo que los intereses son comunes y sin embargo no hemos logrado resolver esos problemas. En algunos casos porque hay ausencia de Estado o porque hay ausencia de voluntad para tomar decisiones gubernamentales. Eso debe cambiar. Bueno, cerramos contigo, Carlos. Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que las relaciones han sido bastante difíciles, especialmente en el interior de la República y en aquellos municipios donde se están desarrollando algunos proyectos hidroeléctricos y mineros que han generado fuertes tensiones. Y en este sentido sí creo que aunque los esfuerzos que se hacen a través del Sistema Nacional de Diálogo, que es la instancia del gobierno que trata de generar este tipo de solucionar este tipo de problemas, es necesario hacer ver que también han tenido dificultades y estas tensiones han aumentado especialmente en los últimos meses. Entonces sí creo que es importante que el gobierno retome esos diálogos, que retome esas mesas. El diálogo per se es un instrumento válido dentro de los sistemas democráticos y no debemos de perderlo. Como sociedad no debemos de dejar de dialogar. Lo importante es que esos diálogos se produzcan resultados, se le dé seguimiento a esos resultados y que las partes que estén involucradas en los mismos se comprometan a cumplirlos. Pero el diálogo como instrumento democrático no debemos como sociedad de desestimarlo. Y ese es uno de los riesgos que en este momento está tomando, precisamente por el desgaste que Álvaro estaba señalando hace un momento, del instalar mesas de diálogo que no tienen acuerdos. Y por otro lado, pues vuelvo a reiterar la necesidad de mejorar la coordinación entre los organismos del Estado y en este caso con los actores políticos. Esa también es una relación que debe de mejorar, tiene que ser más armoniosa de cara a establecer una agenda nacional en los temas que hayamos abordado en la mesa. Bueno, han sido muy amables por acompañarnos esta mañana. Reitero quienes nos acompañaban: Carlos Sanabria, analista de ACIES, Álvaro Popp, analista político, Fernando López, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala. Muy amables por darse su tiempo y venir a compartir sus impresiones con nuestra audiencia. Encantado. Han sido muy gentiles. Diputada y señores diputados, integrantes de la Junta, va por el camino de ser una nación más segura. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer poder compartir parte de lo que hablamos en el programa Viva la Mañana, entonces con estos personajes de la realidad guatemalteca, hablando del segundo informe de gobierno. Yo los espero la próxima semana, como siempre, en una nueva edición de Desafíos, donde seguiremos analizando la realidad del país. Muy buenas noches, que descanse. Guatevisión.